Entonces confiémonos, hermanos, a su gracia y pidámosle al Señor que nos ayude una vez más. Amén. Oremos, hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por concedernos la alegría, Señor, de poder reunirnos delante de ti en esta mañana. Señor, sabemos que esto no fuera posible si la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario no hubiera sido consumada, Señor. Si su sangre no hubiera sido derramada, si tú no le hubieras levantado, Señor, al tercer día y hubieras enviado a tu Espíritu, Señor, no podríamos estar delante de ti, Señor. Pero gracias por tu perfecta obra, tu completísima obra, Señor, a favor nuestro. La obra que hiciste para que nosotros pudiéramos reunirnos en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, que abrimos tu palabra. Concédenos, Señor, tu Espíritu, Señor, porque solo tu Espíritu es quien puede abrir nuestros ojos, solo tu Espíritu es quien realmente puede edificarnos, y por eso, Señor, nos confiamos a ti mismo. No confiamos en nosotros, en lo natural, confiamos en la revelación que puede venir de parte de ti si estamos, Señor, atentos y con nuestros corazones abiertos, Señor. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Señor, ahora que ya pronto sale nuestra hermana Saskia, Señor, queremos orar ahora mismo también, Señor, que tú le lleves en un buen regreso. Oramos por nuestros hermanos allí en Barranquilla, Señor. Nuestro hermano Juan, su esposita, sus hijos y todos los hermanos que allí se reúnen también, Señor. Gracias por la comunión de tu cuerpo, Señor, en toda la tierra. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de ir a un pasaje que el Señor había puesto en mi corazón, me recordaba esta mañana mientras estábamos adorando al Señor y cantando, que en Isaías hay un versículo en donde nos dice el Señor una palabra que es curiosa, que el Señor use para referirse a su obra y a sus operaciones. Dice que el Señor en ese verso en Isaías habla de su obra como algo extraño. Dice su obra extraña, su extraña obra, ¿no? Y también habla acerca de su extraña operación. O sea que tanto la obra del Señor como la manera que se refiere a la operación del Señor es algo extraño, ¿cierto? Él mismo lo dice. Y algo extraño es algo que para nosotros no es comúnmente conocido, ¿cierto? Que cuando a algo se le hace extraño es porque no está dentro de lo que uno normalmente está acostumbrado a manejar o ya uno conoce. Algo extraño es algo que también a veces no conocemos bien, ¿no? Como llegar a una ciudad que es extraña para nosotros y entonces no es tan fácil comprender, no es tan fácil moverse, pero así quiso el Señor dejar esa característica acerca de lo que Él hace y también de cómo Él lo hace. O sea que es extraño tanto lo que Él hace, que es su obra, así como la manera como Él lo hace. Probablemente en nuestro entender natural, en nuestro entender más, más natural, más común, no entendemos bien cómo es que el Señor hace su obra. A veces no entendemos bien tampoco lo que Él está haciendo. Y
es extraño para nosotros, ¿cierto? Es extraño para nosotros, pero eso también nos habla acerca de que esa obra y esa operación le corresponden al Señor mismo, y que solamente Él es quien tiene la nitidez, digámoslo así, ¿cierto? Es solamente Él es quien tiene realmente el entendimiento de todas las cosas, y cuanto más de su propia obra y de sus propias operaciones que Él hace en medio nuestro. Entonces, eso me recordaba el Señor y me daba de cierta manera, mucho temor, ¿no? El saber que lo que el Señor hace es extraño y que probablemente puede llegar a estar alejado, lejos de lo que nosotros pudiéramos llegar a entender o aún pretender o aún llegar a hacer. El Señor hace las cosas y eso es extraño para nosotros. Siempre tendrá la obra del Señor esa parte de ser extraña de cierta manera, ¿no? Que no se puede comprender de primera vista, de primera mano, sino que hay que ir con cuidado para no perdernos y para poder encontrar lo que hay ahí del Señor, ¿cierto? Y es un poco la manera, hermanos, como el Señor hace las cosas. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesús, nos revela ese carácter, esa manera que Él tiene de hacer las cosas de una manera no normal, no común, ¿no? Me llamaba mucho la atención que el Señor, por ejemplo, Él enseñaba por medio de parábolas, ¿no? Él decía que Él enseñaba por medio de las parábolas. Y Él decía que Él enseñaba por medio de esas parábolas, y era raro, ¿cierto? Que en un momento para mí era muy extraño que el Señor dijera que Él enseñaba por parábolas para que las personas cuando escucharan, ¿cierto?, aún no entendieran todo, ¿no? Qué curioso eso, ¿cierto? Un maestro normalmente quisiera más bien por el contrario hacer que las cosas fueran suficientemente nítidas, suficientemente bien claras, explícitas, ¿cierto? Pero el Señor usaba así esa figura y decía que Él tenía esa razón, ¿no? Y pienso, hermanos, que es porque justamente el Señor es como si Él no quisiera que las cosas fueran solamente tan exteriores, ¿cierto? Sino que para poder entenderle a Él, tendríamos que captar, digámoslo así, y poder pedir que Él mismo nos enseñara, porque la enseñanza de Él no es algo solamente para el ambiente exterior, digámoslo así. Entonces Él, por ejemplo, hacía y explicaba una parábola, ¿sí? Y no decía nada más, sino que explicaba su parábola, decía su parábola. Y luego sus apóstoles, sus discípulos, que iban conociéndole cada vez un poco mejor, ¿sí? Ellos sabían que el Señor no solamente contaba historias por contar historias, ¿sí? Y que lo que muchas veces Él decía en medio de grandes multitudes, ¿sí?, no todo el Señor lo decía de esa manera rápida. Y como decíamos, cuando los apóstoles fueron comprendiendo un poco más la manera como el Señor hacía las cosas, cómo Él hacía las cosas, entonces ya cuando estaban un poco más recogidos y había un poco más de privacidad, entonces los apóstoles le preguntaban: Señor, ¿por qué no nos explicas bien? ¿Por qué no nos enseñas bien esa parábola? Y entonces el Señor ahí empezaba a explicar más, a ir un poco más a profundidad. Pero era como si el Señor esperara un momento a ver qué pasaba, digámoslo así, en el corazón de sus discípulos, ¿sí? Si tal vez ellos podrían entender que detrás de las solas palabras el Señor quería significar algo más profundo, algo más interior, un contenido más especial, más adentro. Y ahí el Señor entonces podía revelar bien, un poco más, para que los suyos, los más cercanos, pudieran darse cuenta que Él no solamente estaba hablando cosas externas, cosas que se pueden comprender fácilmente con la mente natural, sino que realmente tenemos que pedirle a Él, insistirle un poco a Él, que Él nos haga comprender un poco más, ¿cierto? Aún hoy, hermanos, necesitamos ser conscientes de que el Señor actúa de esa manera.
que si nosotros no insistimos un poquito al Señor, que si nosotros no le pedimos al Señor, bueno, Señor, ¿será que estoy viendo todo lo que está aquí? No solamente en una exposición, digámoslo así, en una enseñanza académica, aún también a veces con nuestras propias circunstancias, en nuestra propia vida. Fíjese que el Señor, sus enseñanzas, Él normalmente las hacía, como decíamos, de cosas muy cotidianas, por decirlo de alguna manera. Solo que detrás de eso que a veces uno no alcanza a percibir o digamos uno simplemente está en una esfera muy común, muy natural, uno a veces pensaría que lo natural no tendría que ver nada con lo que el Señor está haciendo por su Espíritu en nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? Pero si nosotros le insistiéramos un poco más al Señor, seguramente que podríamos entender aún nuestras circunstancias, aún lo que pasa en situaciones comunes, cotidianas, normales, a veces que se nos salen de lo que teníamos previsto y solamente podríamos llegar a quedarnos con una capa muy superficial. Ay, me pasó esto, pero fue por tal cosa o fue por alguna otra cosa. Pero probablemente el Señor detrás de eso, de esa experiencia normal, natural de nuestra vida, que pudiéramos llegar a ver tan común, probablemente si uno tuviera un poco de comunión en el Espíritu con el Señor y tomara uno el tiempo para preguntarle al Señor, seguramente encontraríamos que realmente el Señor está haciendo, aún con esas circunstancias que obviamente son normales, naturales, aún con eso natural y normal, probablemente el Señor esté haciendo algo que nuestros ojos solamente no alcanzan a ver en un ambiente, en una capa externa, ¿cierto? Así el Señor enseñaba, así todo el tiempo el Señor estaba hablándonos, ¿no? Como en algún momento que decía, al terminar una fiesta, decía el Señor, el que tenga sed, ¿cierto? Imagínense el último día de la fiesta donde todo el mundo debía estar saciado, lleno, ¿cierto? Era como un momento como muy extraño que el Señor dijera eso. Tal vez al principio de la fiesta pues uno dice, bueno, sí, ¿cierto? Pero después donde ya al final de la fiesta ya uno no dice, ¿cierto? Si le van a ofrecer algo más, otro poquito, no, ya estoy suficientemente satisfecho. Pero era como si el Señor detrás de esa satisfacción externa, el Señor sabía que había algo más interior en el corazón de las personas. Y por eso Él decía con toda realidad, ¿cierto? El que tenga sed, ¿cierto? Entonces, es cierto que hay a veces un ambiente externo que no nos deja percibir bien lo que realmente necesitamos adentro, lo que el Señor necesita realmente hacer en nosotros. A veces el ambiente externo no nos deja captarlo tan bien. Y por eso ahí justamente en ese mismo pasaje el Señor decía, el que cree en mí, ¿sí? Decía el Señor, de su interior, ¿cierto? De su interior. O sea que el asunto está en buscar en el interior, ¿sí? Podríamos buscar a nuestras necesidades solamente algo externo. Podría uno buscar a la tristeza, alguna alegría afuera, alguna alegría externa. Uno a veces piensa que solamente el asunto es de cambiar de ambiente, ¿sí? De cambiar de alguna apariencia en el lugar o lo físico. Pero realmente, hermanos, la mayor provisión nuestra no viene de afuera. La provisión nuestra está adentro, ¿sí? Entonces, cuando sintamos que necesitamos alguna ayuda, algún auxilio, cuando sintamos que nos hace falta algo, que hay algo que no nos deja estar satisfechos, probablemente la provisión a esa necesidad nuestra no esté afuera, esté adentro, donde habita el Señor, donde está el Señor por medio de su Espíritu. Ahí es donde nosotros podemos encontrar todo lo necesario. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos haga entender un poquito esa extraña manera que Él tiene de hacer sus cosas, de hacer su obra, que es justamente con nosotros. Y esa obra, hermanos, nosotros sabemos que eso que el Señor está haciendo, lo más extraño, por decirlo de alguna manera, para nosotros, para los seres humanos hasta hoy, lo más extraño que uno puede encontrar
de la obra del Señor es su iglesia, es la iglesia. La iglesia es algo tan extraño, ¿cierto? No sabemos por qué el Señor está, ¿cierto?, haciendo algo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso es su iglesia, es su casa. Y justamente ese era el pasaje que el Señor me ponía, hermanos, que está en Génesis. Sabemos que es una tipología, pero yo sé que los hermanos ya saben bien todo este lenguaje y esta realidad, no solamente histórica, sino también tipológica. Génesis capítulo 28, ¿cierto? Génesis capítulo 28. Quisiera ver un poco algún aspecto que nos refiere este pasaje que está desde el versículo 10, que como decimos es una tipología, es una maqueta, digamos, pero que sabemos que habla también de nuestra realidad, de la realidad de la obra del Señor. Y quisiera, con la ayuda del Señor, y si los hermanos también quisieran considerarlo, ver algunos aspectos de cómo el Señor, de un poco de la manera como el Señor hizo y está haciendo hoy día su obra. En esta historia pues leemos de algo que el Señor hizo en el pasado, pero hoy es algo que el Señor está todavía haciendo en el presente. Y es muy extraño, por lo menos yo lo encontré muy extraño cuando leía esto. Me parecía muy, muy raro de parte del Señor, y creo que eso nos deja ver un poco el carácter del Señor. Versículo 10 dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Esto es de las cosas que primero me llaman la atención. Esta frase que usa aquí el Señor, dice, y llegó a un cierto lugar, ¿sí? Y nosotros sabemos, por lo que ya hemos leído muchas veces este pasaje, que ese lugar aquí es muy, muy significativo. Ese es un lugar especial, muy especial. Tal vez es más mencionado en la misma Biblia que la misma Jerusalén como ciudad. Ese cierto lugar, ¿sí? Y para el Señor este lugar es muy especial. Realmente es bastante importante este lugar que el Señor nos está refiriendo aquí. Y sin embargo, aunque para el Señor es bastante importante, va a hacer tanto uso el Señor de este lugar muchas veces. Muchos profetas más adelante van a estar parados aquí en este lugar, juzgando aún al pueblo de Israel. De aquí van a salir profecías acerca del Mesías desde este lugar. Y como sabemos, va a servir nada más y nada menos que de figura de la casa de Dios, aquí en este lugar, donde más adelante Jacob va a poner esa piedra y la va a ungir, y va a decir que ahí en ese lugar él se dio cuenta que ahí estaba la casa de Dios, Betel, ¿sí? Ese es ese lugar. Y sin embargo, aunque para el Señor ese lugar es absolutamente importante, ¿cierto? El Señor al principio, cuando empieza a hablar de ese lugar, dice un cierto lugar, ¿sí? Un cierto lugar. Algo que probablemente no llamaba mucho la atención, ni siquiera del mismo Jacob. De hecho, Jacob para aquí solamente porque ya se cogió la noche y no había ya más tiempo para llegar a otro lugar. Y ahí, en cualquier lugar, ahí él, como entre comillas, de pura coincidencia, de pura consecuencia, él queda ahí en ese lugar, ¿sí? No era un lugar probablemente que él hubiera escogido, ¿sí? No era un lugar que él hubiera de pronto visto y revisado y conocido de antemano y decir, bueno, aquí este lugar está como muy bonito, este lugar tiene como unos buenos recursos, hay mucha cosita por acá.
oye, sería bueno que aquí estuviera la casa de Dios. No, más bien no fue así como uno lo ve, o por lo menos como lo percibí aquí en este relato. El Señor, hermanos, aunque para Él es tan importante, Él deja así como casi pasando desapercibido ese lugar. Un cierto lugar, ¿sí? Casi que para los hombres un cierto lugar es como algo que no tiene mucha referencia, ¿cierto? Un cierto lugar es como algo que a uno no lo llama la atención específicamente por algo tan espectacular, ¿sí? Decíamos con algunos hermanos, es como si uno fuera, qué sé yo, por allá, algún punto muy importante o muy conocido, muy fotográfico, no sé, la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿cierto? Y si uno fuera a la Torre Eiffel, uno no va a decir, sí, por ahí me saqué una foto en cierto lugar, ¿no? Estábamos por ahí en una ciudad, no me acuerdo bien, no, en cierto lugar por ahí estábamos pasando, ¿no? ¿Cierto que no? Uno diría, no, imagínate, ¿cierto? Estábamos ahí, nada más, nada menos, donde está ese sitio tan importante, tan interesante, tan hermoso, etcétera, ¿sí? Pero el Señor, hermanos, no sé por qué el Señor creo que es así, pero es así. El Señor deja las cosas muchas veces como tan tapaditas, ¿cierto? Como sin tanta evidencia, como sin tanto letrero, como sin tanta cosa, sin tanta parafernalia externa. Como si el Señor mismo, Él mismo a veces no quisiera llamar la atención, al menos así de una manera tan externa, ¿cierto? ¿Se acuerdan, hermanos, esos pasajes que a veces el Señor Jesús estaba en la tierra, estaba ahí en la tierra, y de pronto hacía un milagro muy tremendo, resucitaba a alguien, imagínense, ¿cierto? Y alguien y además hacía eso en medio de un total escepticismo, ¿no? O sea, sabía, como él decía, él conocía el corazón de los hombres y muchas veces incluso hasta casi pretendían burlarse del Señor y tal. Y el Señor hacía ese milagro tremendo. ¿Y sabe qué hacía el Señor después de hacer ese tremendo mensaje? Decía, pero una cosa, no digan a nadie esto, ¿cierto? No anuncien esto todavía. Esto no hay, no es, esto no lo, como decían el Señor, esto no lo estoy haciendo para que de esto se haga, ¿cierto? Una gran publicidad, ¿sí o no? Como para que esto no corra simplemente por una publicidad, digámoslo así, solamente externa, exterior. A veces Él revelaba algo a sus discípulos, a sus apóstoles. Aún el Señor ahí en ese pasaje de Mateo 16, cuando Él le dice a Pedro, esto que tú has visto, esto no te lo reveló, porque no podría nunca nadie, ni sangre ni carne, poder revelar esto que pasa en el corazón de este hombre. Dice, esto lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y después de esa tremenda revelación, ahí en ese mismo lugar, el Señor vuelve otra vez y dice, pero ¿saben qué? No salgan a decir esto, ¿sí? No salgan a gritar esto como si eso fuera lo importante, como si lo importante fuera el efecto exterior, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una buena campaña y que todo el mundo, ¿cierto? Se dé cuenta y entienda y tal. Pero no, el Señor no quiso eso así. Y nosotros sabemos bien que es porque justamente el Señor, Él sabía que su obra no iba a hacer algo así de esa manera exterior, algo de que viniera de afuera a conquistarnos adentro, no. Por eso solamente después, decía el Señor, que nosotros hubiéramos sido revestidos de poder y viniera el Espíritu Santo, o sea, cuando el Espíritu Santo viniera y morara dentro de nosotros, entonces con esa realidad, ¿sí? Ahora sí, eso es lo que hay que decir, ahora sí vamos a hablar, porque ya no era solamente algo sin contenido, ya ahora el Espíritu Santo, quien da realidad realmente a la vida misma del Señor, entonces ahora sí hay que hacer que las personas entiendan y reciban el Espíritu Santo para poder ahora sí tener realidad del Señor. Así es el Señor, así es el carácter del Señor. Y nosotros, hermanos, que somos su casa, aquí en este lugar, este cierto lugar, sabe que habla
de nosotros mismos. Ese cierto lugar, ese lugar sin mucha referencia, ¿sí? Y de hecho, hermanos, es curioso, usted se da cuenta que en Israel, donde estaba el Señor, allá en su lugar, esa tierra, de forma natural no tiene algo muy especial, digámoslo así. ¿Sí? Si usted se da cuenta, no es que sea la tierra, por ejemplo, más fértil. Él después la va a hacer florecer y Él mismo le va a dar esa fertilidad. Pero en lo natural, si alguien estuviera recorriendo esos lugares, probablemente nadie hubiera escogido ahí tener, digamos así, su finquita, ¿no? No había de pronto mucha sombra, tampoco es que hubiera mucha agua, tampoco es que hubiera muchas frutas, muchas cosas, ¿sí? Más bien no era tanto eso. Y qué cosa que el Señor haya querido hacer justamente en ese lugar. Él, hermanos, que creó toda la tierra. Él que había hecho toda la hermosura de la creación, ¿no? Que le dio un lugar, le hizo una creación tan hermosa, porque la tierra ciertamente, hermanos, es hermosa porque es de Dios. ¿Sí? Y hay lugares que realmente uno dice, esto solamente alguien como el Señor hubiera podido tener esa creatividad, la creatividad del Creador, nada más y nada menos, ¿cierto? Pero mire que el Señor escogió algo así, ¿no? Más como entre más arenita que cierto, que mucho verde. Probablemente nosotros, no sé, mi parte tal vez hubiera escogido por ahí como el eje cafetero o algo así, ¿cierto? O exacto, o por ahí la costa, en el Parque El Tayrona o algo así. Algo de mucha hermosura exterior. Pero fíjese que el Señor escogió ahí ese lugar y de cierta manera, nuevamente decimos, ese lugar nos señala a nosotros. Porque hoy día, ¿cuál es el lugar de la casa del Señor? Somos nosotros, ¿sí? Nosotros hoy día somos como ese cierto lugar, hermanos, ¿cierto? En donde probablemente a los ojos naturales, a los ojos normales, a los ojos humanos, pasemos solamente como eso, ¿sí? Un cierto lugar, una reunioncita, ¿no? Un grupito de personas, ¿sí? Que no hay mucho que uno pudiera referir en cosas externas para buscar atraer a las personas, ¿sí? No hay una estructura externa tan majestuosa como para que las personas pudieran sorprenderse y decir, uy, qué belleza, qué precioso. Es cierto, como no sé, como esas grandes monumentos, catedrales, aún que se hacen aún para el Señor mismo, ¿no? O al menos algunas se harán para eso, ¿no? Y a veces donde en principio pensaría uno que está el Señor, si usted, por ejemplo, ve esas fotos tan tremendas allá del Vaticano, ¿sí? De esas esculturas, esas pinturas tan, tendríamos que decir de cierta manera, tienen su belleza, tienen su hermosura, tienen su valor, tienen su precio, ¿cierto? Son admiradas, al menos por gran parte de la humanidad, encuentran belleza en la arquitectura, en ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no sé si el Señor, por su manera de ser, como uno lo ve en la palabra, escogería un lugar como estos, en donde Él estuviera a gusto, estuviera de una manera placentera. Uno se da cuenta por el carácter del Señor que Él no es así. Que Él más bien diría, no, en cierto lugar, ¿sí? En algo que no parece tan espectacular. Hermano, en eso que no parece tan espectacular está el centro del corazón del Señor. Lo que el Señor aprecia está ahí, ¿sí? Lo más amado para el Señor es ese cierto lugar. Es eso que parece poco, eso que parece simple, eso que parece sin fuerza, resulta que es donde uno encuentra el corazón, la intención del Señor, la obra del Señor, el trabajo del Señor, sus manos, ¿sí? Dice más adelante ahí en Reyes que
El Señor en su casa quiso poner ahí sus ojos, su corazón. Qué tremendo eso, hermanos. En un lugar que uno a los ojos naturales podría parecer insignificante. ¿Y sabe qué? ¿No le parece que aún esa frasecita de a un cierto lugar a veces incluso podría llegar a pasar al desprecio? ¿Cierto? Que en ocasiones a veces podría llegar incluso a pasar hasta algo despreciable. ¿Sí? Me cogió la noche aquí tuve que quedarme. Era un poco más o menos la situación de Jacob. Y hermanos, sucede muchas veces que lo que nosotros despreciamos, muchas veces era lo que el Señor más apreciaba. ¿Sí? A veces, por ejemplo, uno menosprecia, por ejemplo, la sencillez, la humildad. ¿Sí? La prudencia, por ejemplo. Uno a veces quisiera ser más aventado, ¿cierto? Quisiera ser más directo, más... Pero a veces el Señor aprecia más la prudencia, en amor, el silencio y el pasar por alto a veces algunas cosas que aunque realmente sean injustas, a veces el Señor aprecia más el soportar una injusticia que el tratar de establecer una justicia, ¿sí? Pero que no sea establecida por medio de su carácter, o sea, por medio de la manera de ser del Señor. Así es, ese es ese cierto lugar. Ese, hermanos, es la iglesia. La iglesia es el lugar de la sencillez ante los ojos naturales. Pero que si pudiéramos ver un momento desde la óptica del Señor, ¿sí?, veríamos ese lugar, hermanos, como señalado por el Señor mismo, cuidado por el Señor mismo, apreciado por el Señor mismo, ¿sí?, cuidado celosamente por el Señor mismo. Ese es el lugar de la iglesia, es el lugar de su casa, es el lugar de la casa del Señor, ¿no? ¿No le parece eso precioso? El Señor nos ayude, hermanos, ¿cierto?, a abrir nuestros ojos para ver qué es lo que es la casa de Dios. ¿Sí? Recordábamos que cuando el Señor estaba llevando a su pueblo por el desierto, iba al tabernáculo, nuevamente una figura de la casa del Señor. Pero el Señor quiso que ese tabernáculo cubrirlo con unas pieles, ¿sí?, que más bien tendríamos que decirlo, no es que fueran tan bonitas, ¿cierto? Y no es que fueran, digamos así, por decir las más finas. El Señor no cubrió su tabernáculo así con lo más, digamos así, con lo más de marca, ¿no? Más bien tendríamos que decir que eran unas pieles más bien, sí, ordinarias, ¿cierto? Y probablemente nadie que dijera, bueno, vamos aquí, ¿quién quiere quedarse con estas teles, con estas pieles de tejón? ¿No? Creo que muchos levantaran la mano para pelearse por esas pieles tan de tejón, ¿cierto? Probablemente no tenían ni mucho precio tampoco. Y bueno, sabemos bien todo eso que a los ojos naturales no era apreciable, ¿no? No era tan de mucho valor, no era tan de mucho precio. Pero resulta que si uno podría mirar un poco más adentro de esas pieles, se iba a encontrar nada más y nada menos que con el oro del arca, oro puro, ¿sí? Oro incalculable en su valor, en su precio. ¿Y será que, hermanos, nosotros a veces podemos ver un poquito más allá de nuestras pieles de ratón? ¿Sí? Y podemos ver lo que el Señor a nuestros ojos naturales ha escondido un poco más. Y si viéramos cómo quedaríamos de maravillados de ver más allá de nuestra propia debilidad, imperfección, de nuestra propia, ¿no?, incapacidad.
hermanos, a veces, muchas veces, el que más parece débil, el que más parece sin muchos pergaminos, resulta que muchas veces es la representación mayor, ¿cierto?, del Señor, la realidad mayor. Qué curioso eso. Así hizo el Señor también ahí en esa oportunidad. Es así, hermanos, también el día de hoy. No espere, hermanos, ver con los ojos naturales una iglesia tan espectacular, ¿sí? No hay mucho que podamos presentar de espectacular en medio de nosotros mismos. No. Porque eso, así lo quiso el Señor. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que el Señor cuando escogió, ¿cómo escogió el Señor cuando iba a hacer su obra? Dice Pablo, Él escogió lo débil, ¿sí? Imagínese lo que es escoger, ¿sí? No sé si alguna vez ha ido al supermercado y ha tenido la oportunidad de escoger, ¿no? Uno cómo escoge, ¿cierto? Pero qué curioso, hermano, nuevamente tan extraño la manera como el Señor hace que si el Señor fuera a escoger y escoger los materiales para su propia casa, para su propia obra, ¿sí? Él empezaría escogiendo, ¿sí? ¿Por dónde empezaría escogiendo el Señor? ¿Cierto? Dice, por lo débil, por lo vil, por lo menospreciado. ¿Sí? Así nos escogió el Señor. Por eso nos escogió el Señor. Tendríamos que decir la verdad. Por eso nos escogió el Señor. ¿Sí? Dice Pablo, por ejemplo, en Efesios, y esto lo dice Pablo ya habiendo caminado mucho tiempo con el Señor. Y dice Pablo, a mí, ¿no?, que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Sí? Por eso el Señor, en la medida que lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que realmente eso somos. ¿Sí? Que eso es la realidad. ¿Sí? No esperemos encontrar una elocuencia perfecta, mucha perfección externa, ¿sí? Porque eso el Señor lo quiso así, para que justamente, como Él mismo dice, para que lo hermoso de la iglesia no sea ni tu perfección ni mi perfección, sino que podamos ver que el Señor es quien es el perfecto, que solo el Señor es quien es valioso en medio nuestro, ¿cierto? Que es el Señor lo que es hermoso en medio nuestro, ¿sí? Que lo que es de apreciar es el Señor mismo, ¿cierto, hermanos? Que a pesar de nuestras dificultades, aún, hermanos, tenemos que decir, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, no estoy diciendo que vamos a encontrar el pecado, ¿no? Pero como dice el apóstol Juan, hermanos, si tratamos de presentarnos nosotros mismos santos, perfectos, realmente estamos mintiendo, ¿sí? Porque en nosotros no está esa perfección. A veces uno se imagina y tiene uno la esperanza, la añoranza de esa iglesia perfecta, donde las cosas son tan milimétricamente, tan exactas, ¿cierto? Reuniones hermosísimas, donde todo está perfectamente bien dispuesto, bien armado, donde nada se desajusta, donde todo está tan... ¿cierto? Pero, y gracias al Señor, si hay algo de eso, es por el Señor. Pero a veces no nos encontramos eso, ¿sí? A veces nos encontramos con nuestra imperfección, ¿sí? Y a veces aún hasta el mismo que habla es el que más errores a veces puede llegar a decir, no tiene una muy buena elocuencia, por decirlo de cierta manera. Pero
si viéramos nuevamente, tuviéramos la oportunidad de ver cómo ve el Señor, veríamos que en ese barro, en ese mismo barro, ¿sí?, fue donde el Señor mismo quiso poner su tesoro, su mayor riqueza. Y Él no quiere que ese tesoro, eso precioso de adentro, quede tan expuesto, ¿sí?, sino que más bien sea algo reservado, algo que solamente Él que lo busca, lo interioriza, ahí puede empezar a encontrar lo que realmente es el tesoro del Señor en su casa, es la iglesia. Recuerdo, hermanos, que en alguna oportunidad uno de los reyes, si no estoy mal, creo que fue el rey Joaquín, él vinieron de Babilonia, ¿no? Y él, pues muy atento, mostró todos los tesoros de la casa del rey, de la casa del templo, mostró todos los candeleros, mostró todo eso, ¿cierto? O Ezequías. Y después el Señor le pregunta, ¿no? Bueno, ¿y estas personas? ¿Y cómo fue el asunto? No, mostré todo lo que era, ¿no? Y ahí el Señor le dijo, no, locamente has hecho, ¿cierto? Porque las cosas, realmente el Señor nunca quiso exponerlas de esa manera tan externas, ¿sí? Nunca quiso el Señor. Hermanos, nunca quiso el Señor dar algo, un formato tan visible de manera externa. Aún en del mismo templo, los apóstoles, los discípulos decían al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan, mis hermanos, esa oportunidad? Mira esos edificios, mostrándole aún el mismo templo. Y el Señor mostró, y Él dijo, no, ¿sabe qué? Esto hay que destruirlo. ¿Sí? Esto hay que destruirlo. Esto hay que deshacerlo. Y Él mismo tuvo que quitar las mesas ahí, ¿cierto?, que habían puesto para vender. Dice ahí que los cambistas y los que hacían ese negocio y vendían ahí los bueyes, ¿cierto?, las palomas, ¿cierto?, porque esos eran los animales que se usaban para el sacrificio. Pero ahora eso que era tan del Señor, que significaba tanto para el Señor, que lo significaba a Él mismo, eso se había vuelto algo tan externo, y aún se habían aprovechado de eso para sacar lucro personal. ¿Sí? Qué peligroso es eso. Y cómo el Señor, hermanos, ese celo de su corazón, porque ¿sabe qué? Porque el Señor cela, porque el Señor ama. Sí, porque el Señor cela a su iglesia, es porque la ama. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con todos esos detallitos que a quien pertenecemos, a nuestro amado, ¿cierto?, para quien nos estamos ataviando, su celo no se ha encendido por ese tipo de cosas. ¿Sí? Imagínense en esa oportunidad. Habían hecho ya era tan inconsciente, no se daban cuenta que ya estaban haciendo mercadería, o sea, haciendo un negocio propio, algo personal, algo propio, ¿cierto? Y tenía una buena estructura, seguramente tenían mesas, no sé si ya habían letreros, bueno, aquí su palomita, aquí compre su tal, aquí se la dejo en tanto, aquí qué sé yo, ¿cierto? Y hermanos, el Señor tremendo, no sé si en alguna oportunidad más el Señor hubiera estado en ese nivel, digámoslo así, de desconcierto por lo que veía en su propia casa, que el Señor mismo tuvo que quitar esas mesas, decir, no, esto no es así. Y después del mismo templo dijo, no, esto hay que quitarlo y hay que restaurarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cosa había tomado tanta fuerza externa que lo que embellecía a Israel era esa apariencia externa del templo. El orgullo de Israel, ¿sí? El orgullo de Israel eran esas paredes externas, digámoslo así, esa marca, ¿cierto? Esa impronta, esa característica externa que había tomado su pueblo, pero que realmente ellos no entendían, no tenían la realidad interior de lo que para el Señor era que esa fuera su casa. Y por eso, cuando ya el Señor encontró esa estructura, Él prefirió que ya no existiera más.
Porque, hermanos, sabe que la casa es el lugar donde uno tiene que sentirse cómodo, ¿cierto? ¿No le parece? Que cuando uno llega a la casa, ¿uno qué hace? Ay, uno se afloja los zapatos, ¿cierto? Se pone, se recuesta, ¿cierto? No tiene uno que cuidarse tanto de ese formalismo, de esa estructura externa, de esa apariencia, digámoslo así, formal, como que de cierta manera a veces es como si escondiéramos algo, ¿no? Cuando estamos dentro de casa, ahí uno suspira al descanso, ¿cierto? Encuentra uno el lugar, las cosas como uno le generan ese placer, ¿sí? Hermano, ¿sabe que así mismo debe ser la iglesia para el Señor? Debe ser un lugar tan acogedor para Él, ¿cierto? Sin tanta estructura religiosa, sin tanto formalismo que desvirtúa el lugar de reposo y de descanso del Señor. Por eso, hermanos, nunca menospreciemos una iglesia, un lugar donde el Señor ha estado Él ahí trabajando, ¿cierto? No pensemos que la iglesia tiene que tener mucha estructura afuera. A veces decimos, ay, qué tristeza la iglesia, porque no hay esa... Necesitamos, ¿no? Como fuera bonito que hubieran tantas otras cosas más, pero estamos a veces solo nosotros. A veces, escuchado, no, hermano, a veces solamente estamos aquí nosotros como la iglesia, ¿cierto? Eso es lo precioso. Que el Señor pueda decir de nosotros, ese es mi cierto lugar. Ahí a veces el Señor está más cómodo que donde hay un tremendo programa, una tremenda estructura, un tremendo letrero, un tremenda, ¿cierto? Todo tan impresionantemente construido, y el Señor ahí le toca también, como decir, ajustarse, ponerse así bien, y hasta el mismo Señor incómodo. A veces empezamos a incomodar al Señor con nuestros acartonamientos, con nuestros estatutos, reglas, y el Señor mismo empieza a incomodarse de cierta manera cuando encuentra en nuestros corazones esa estrechez, este formalismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como decíamos, como su obra es tan extraña, a veces nosotros pensamos que el Señor la va a hacer de la manera como uno pensaría que se hacen las cosas bien, ¿cierto? A veces uno hace, bueno, ¿cómo se hacen las cosas bien? Bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿cierto? Vamos a organizarlas bien, vamos a estructurarlas bien, ¿cierto? Vamos a pasar las determinadas hojas de vida, vamos a pasar los raseros, vamos a hacer nuestros procesos, vamos a hacer, ¿cierto? Y los colores todo bien formateado para que todo vaya bien, ¿sí? Y resulta que a veces eso no es lo que está bien. A veces lo que está bien es que el Señor hace como Él quiere. Es el orden del Espíritu. ¿Sabe? El Señor tiene el orden, ¿cierto? Solo que es extraño. En Santiago habla de la ley de la libertad, ¿cierto? Y además dice que es perfecta. La perfecta ley. ¿No? Uno pensaría, ¿cuál es la perfecta ley? No, la que dice todo milimétricamente es perfecta. Nadie le encuentra ¿cierto? Una zona gris, ¿cierto? Todo está absolutamente bien definido. Pero en el Señor dice la perfecta ley, la ley de la libertad en Cristo Jesús. Esa es nuestra libertad y ese mismo es nuestro orden, ¿no? Qué curioso. El Señor es nuestro orden y también es nuestra libertad. Más bien cuando estamos en el orden del Señor es donde realmente encontramos esa libertad, ese fluir en medio de la sencillez de las cosas, ¿sí? Bueno, yo creo que el pasaje ya quedó para otra oportunidad. Oremos al Señor. El Señor nos ayude, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias a ti. Señor, concédenos siempre poder ser ese lugar en el que tú escojas, Señor, estar y morar. Que nuestro corazón, Señor, sea, Señor,
un descanso, Señor, donde tú puedas poner lo tuyo. Perdona cualquier rigidez que a veces nosotros pudiéramos llegar a levantar para ti, Señor. Cualquier condicionamiento que salga de nuestra parte para ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque necesitamos de ti. Señor, porque tú eres lo más especial en nuestros corazones y en medio nuestro, Señor. Tú eres lo más especial de la iglesia, Señor. Tú eres lo más hermoso de la iglesia, de tu casa. Tú eres lo más maravilloso. Lo que queremos encontrar en la iglesia es a ti mismo, Señor. Señor, concédenos poder apreciarte como tú eres, apreciar tu carácter, Señor, apreciar la manera como tú haces las cosas, tan extraño para nosotros. Pero cuando vemos, Señor, y tú nos revelas un poco las cosas extrañas que haces, quedamos tan maravillados, quedamos tan admirados de ti, Señor. Cómo haces las cosas de esta manera y al mismo tiempo te quedan tan hermosas, tan preciosas, tan perfectas. Gracias, Señor Jesús. Nunca habíamos visto, Señor, a alguien como tú. Nunca habíamos encontrado una obra como la tuya. Nunca habíamos visto algo tan hermoso como la iglesia, Señor. Gracias. Gracias por la alegría de encontrarnos en tu casa. Gracias, Señor Jesús. Concédenos siempre contemplar lo que tú contemplas, valorar lo que tú valoras. Abre nuestros ojos para apreciar como tú aprecias, Señor. Perdónanos cualquier injusticia. Perdónanos cualquier cosa que solamente haya nacido de nuestra naturaleza o aún de nuestra carne, Señor, caída. Ay, Señor, perdónanos y vuélvenos a ti, sencilla y sinceramente, vuélvenos a ti. Gracias, Señor. Oramos por todos tus hijos, en especial, Señor, por aquellos que en esta hora, Señor, están en alguna dificultad, en alguna dolencia, Señor. Que tú seas propicio a nuestros hermanos que en esta hora sufren, Señor. Oh, Señor, sé tú, Señor, ese sustento, ese bálsamo en medio de la enfermedad, Señor. Tú sabes que para nosotros es muy difícil estas pruebas, pero nosotros estamos contigo. Nosotros confiamos en ti y tú siempre, Señor, haces, Señor, que tu mano no sea de tanta satisfacción aún en los momentos difíciles. Eso pedimos en esta hora para nuestros hermanos, Señor, que tú ayudes a cada uno. Señor, oramos por los hermanos las personas aún, Señor, que salen de Venezuela, Señor, y que están por todas las carreteras de este país. Que tú los guardes, los ayudes y que también nos conceda, Señor, servirles, Señor, en lo que podamos, con amor, con alegría, con sencillez, con respeto, Señor. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que cuando hacemos esto es como si lo hiciéramos para ti mismo. Gracias, Señor. Nos confiamos en tus preciosas manos. Gracias, en el precioso nombre del Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Con mucha alegría te damos gracias. Amén, Señor Jesús.